Bueno, Walter, muchas gracias de vuelta por sumarte. Eh, Por favor, che, muchas gracias. Como te dije recién, hace mucho tiempo tenía ganas de hablar con vos porque la verdad que tocas un montón de temas interesantes. Principalmente esto que te digo, como que a través de ese libro tuyo medio que terminé en esta suerte de subgénero de como cruzar temáticas inconexas, digamos, o aparentemente inconexas, porque conectaste básicamente lo que era Big Data con la literatura en algún punto y terminé leyendo toda esa suerte de libros que eran como temas de disciplinas que estaban aparentemente no conectadas. Y nada, después si querés podemos pasar un par de cuestiones al respecto de lo de Borges, pero me gustaría un poco hablar más del último libro para empezar. Y yo voy a arrancar con cuestiones básicas en caso de que nos escuche alguien y no sepa de qué se trata o qué son las nociones que vamos a hablar hoy, un poco con... Tu libro se llama Viajar al futuro, digamos. Eh, y un poco habla de la cuestión de las predicciones. Y a mí me gustaría como primero arrancar con una explicación quizás para de entrada de qué es una predicción, o sea, hasta qué punto se puede predecir el futuro en principio y cómo es que se distingue en términos estadísticos una predicción de lo que sería quizás una corazonada o una especulación, digamos. Está, buenísimo. Es una pregunta o sea, ¿qué es un pronóstico, qué es una predicción? De cierto punto de vista puede ser bastante trivial discutir esto, de otro punto de vista no, ¿no? Resulta que el idioma inglés tiene dos nociones muy distintas para hacer referencia a dos fenómenos distintos. Una es predecir y otra es pronosticar. ¿Ok? Bien. En general, en la idea de pronóstico en inglés está predict and forecast. Y también obviamente hay un equivalente en castellano, pero es como que los ingleses son bastante más celosos en relación a esas cuestiones. Lo que está clarísimo es que en un pronóstico está involucrado el paso del tiempo. Si un pronóstico es una aseveración acerca de algo que va a ocurrir en el futuro. No sé, va a llover, va a subir el dólar, cosas por el estilo. ¿Hasta ahí más o menos me escuchás? Perfecto. Em, Ahora, una predicción, sobre todo después de que apareció Machine Learning, bla, 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 es algo que se ha vuelto un poquito más complicado porque la literatura tiende a decir que una predicción es algo que rellena un agujero informativo. ¿Ok? Por ejemplo, suponete que vos entras a una plataforma de streaming como Netflix, como Amazon Prime, y yo no tengo la menor idea qué es lo que vas a hacer. Y sobre la base de cierta información muy básica, yo qué sé, dónde vivís, qué edad tenés, quizás yo podría decirte, mira, a mí me parece que a vos te va a gustar esta película, ¿ok? O dado que viste otra, te va a gustar esta otra, ¿no? Esa es una predicción, no es estrictamente un pronóstico. Lo que yo estoy diciendo es algo así como, mira, en la circunstancia en la cual, si vos ves esta película, yo opino que te va a gustar. ¿Ok? Pero en definitiva no hay ninguna aseveración acerca del futuro. No es que yo estoy prediciendo que vos vas a ver esta película. Es más bien del tipo condicional. Entonces, últimamente, estas dos nociones de pronóstico, la que tiene que ver con el paso del tiempo y la que tiene que ver con rellenar algún agujero informativo, están muy mezcladas. Y de hecho la literatura esta de Machine Learning, Big Data, las mezcla. Entonces una de las cosas que yo intento hacer en el libro es intentar separar esas cosas, ¿no? Y en todo caso, yendo a la segunda pregunta, el tipo de pronóstico del cual yo me he ocupado en este libro es un tipo de pronóstico, si se quiere, científico, estadístico, en donde la diferencia con una corazonada, con el horóscopo, con otras cosas, es que hay una forma, si se quiere, sistemática de sostener el pronóstico, ¿no? O sea, yo podría predecirte, mira, para mí mañana llueve, ¿eh? Y decirte, ¿por qué? Ah, porque lo siento en el pelo, por ejemplo, parece una estupidez, ¿no? Bueno, eso es un tipo de pronóstico que puede ser válido, puede ser inválido, lo desconozco, ¿no? Ahora, el tipo de pronóstico científico que hace el Servicio Meteorológico Nacional de repente puede llegar a la misma predicción, vamos a decirle, pero por camino distinto. Lo que voy a intentar decirte o convencerte el Servicio Meteorológico Nacional es, mira, tenemos estos datos, estos modelos, y en base a estos procedimientos predecimos que mañana las chances de que llueva son 90%. Entonces es más la diferencia entre las corazonadas, el horóscopo o las cosas que uno dice y lo que hace el pronóstico científico es no tanto qué es lo que hace, sino cómo lo hace. Ok, y
cuando hablamos o sea, bueno, la diferencia es cómo lo hace, pero yo lo que siempre, el lugar en el que siempre caigo, y perdonad mi ignorancia, pero es una pregunta que siempre me aparece cuando pienso en esta noción tanto de pronóstico como de predicción, es el hecho de que básicamente al estar fundamentado o basado en datos, digamos, y el dato viniendo, digamos, de recolección de ejemplos anteriores o del pasado, digamos, cuando hablamos de pronosticar, tanto de pronosticar como de predecir, si se quiere, en estos dos casos, nosotros estaríamos eh, proyectando como o sea, estaríamos suponiendo un cierto tipo como de estabilidad del sistema donde nosotros estamos como proyectando el pasado en el futuro, digamos, y hasta qué punto eso nos priva de percibir lo novedoso, digamos. O sea, esa es como una intriga que me surge a mí. Exactamente. Sí, no, no, la pregunta que vos haces cae en el corazón, es la parte más compleja de entender los pronósticos, porque, a ver, sin entrar en cuestiones extremadamente filosóficas, eh, y hasta parafraseando a Borges, no está claro que el tiempo exista, ¿está bien? O sea, más allá del presente, ¿no? Entonces, en definitiva, vos fíjate que hay algo esencialmente paradójico, que es que el pronóstico ocurre en el presente, ¿está bien? Y se basa en el pasado, o sea que en definitiva lo interesante del pronóstico es que tenga entidad antes de ocurrir. Entonces, de cierto sentido, los pronósticos que funcionan son justamente aquellos en donde el hecho de pronosticar no altera a la máquina que produce eventos en el presente. ¿Ok? O sea, en definitiva, por ejemplo, si yo te digo que con sensores, con datos pasados de cómo se utiliza en la autopista, vos me decís, predecime cuánta gente va a pasar por la autopista Buenos Aires-La Plata un viernes de sol a la mañana, a las 11 de la mañana. Bueno, mirá, viste, si no hay cambios en las condiciones en las cuales la gente tomaba esas decisiones, ¿está bien? Entonces, en base a los sensores, yo pronostico que este viernes futuro va a pasar esto. Por lo cual tiene que ser ciertas dos cosas. Primero es que esas condiciones no cambien, o sea, que la gente no cambie sus hábitos, que no haya un terremoto, que no haya cosas por el estilo. Y segundo, que el hecho de hacer el pronóstico no altere el comportamiento de la gente. ¿Ok? En algunos casos es medio obvio, como en esto de las autopistas, yo qué sé, ¿viste? O en todo caso, los errores de pronóstico podrán ser errores digamos, de eventos no bajo control, pero en el ámbito de las finanzas, por ejemplo, el hecho de que yo pronostique en sí mismo altera el comportamiento de la gente. ¿Ok? O sea, es una especie de profecía autocumplida. Entonces, justamente vos diste en el clavo en la razón por la cual muchos pronósticos funcionan y otros no funcionan. ¿Ok? Los pronósticos que tienden a funcionar son aquellos pronósticos en donde las condiciones se mantienen más o menos estables con el paso del tiempo y el hecho de pronosticar per se no altera el hecho pronosticado. ¿Ok? Entonces, eso pasa, por ejemplo, en estas cosas del clima, pasa, por ejemplo, en esto que te dice del transporte, etcétera, etcétera. Pero donde es bastante más improbable que pase es con la política, con los negocios y con los mercados, ¿no? Porque el hecho de hacer un pronóstico altera a los comportamientos de las personas, ¿no? Si nosotros ahora pronosticásemos y nos convenciésemos a nosotros y a todos los oyentes de que el dólar va a subir, bueno, el dólar sube ahora, no es que sube mañana. Entonces, en definitiva, ahí es donde radica la mayor dificultad de hacer pronósticos, ¿no? Yo un poco en el libro lo digo de la siguiente manera, mirá, en meteorología a las nubes le importa tres pitos lo que hacen los meteorólogos, pero a los mercados les importa lo que hacen los analistas y las personas. Entonces, ahí es donde la capacidad de hacer pronósticos está limitada por esta característica que vos decís, que cualquier pronóstico convincente en cierto sentido presupone una estabilidad que atraviesa el tiempo, una estabilidad informativa, una estabilidad de los comportamientos. O sea, en definitiva, los pronósticos, y si vamos al caso de las explicaciones, están agarradas de esa lógica. Totalmente, gracias por aclarar un poco eso. Porque en esta misma línea y en base a lo que vos acabas de decir, eh, algo que me resulta interesante y que le puede llegar a resultar interesante a la audiencia es como, ya que vos decís que en ámbitos yo lo que digo es en ámbitos como en la economía o en la política, digamos, podríamos decir que hay incluso intereses para generar ese tipo de información para tener ese tipo de efectos, digamos.
o efectos que sean beneficiosos para quien sea dentro del ámbito político o económico, pero lo que digo es, en base a eso, ¿cuánto de lo que nosotros podemos llegar a ver en términos de lo que son estadísticas o pronósticos o lo que sea en medio de comunicación, en informes institucionales, lo que sea, cuánto de eso dirías vos hoy en día, quizás no sabes, quizás sí sabes, porque sos un poco más experto en este tema, podría llegar a decir que es eh, información basura, digamos, información inventada, no real o basada en quién sabe qué, digamos. Sí, a ver, no existen eventos que se puedan pronosticar sin margen de error. O dicho de otra manera, los eventos que se pueden pronosticar sin margen de error son un tanto inútiles, ¿no? Entonces, en definitiva, el pronóstico tiene dos componentes. Un componente es justamente comunicacional. Mirá, yo puedo tener un pronóstico, fíjate que así empezó esta conversación, tipo el dólar sube, tal va a ser el próximo presidente de Argentina, tal va a ser el próximo papa, por él. Ese es un pronóstico, pero los pronósticos que son interesantes son aquellos que te ayudan a tomar decisiones, y esos son los pronósticos que vienen acompañados de algún tipo de argumento que te convence. ¿Está bien? Que puede ser una explicación, puede ser la experiencia, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, el ejercicio de pronosticar no es simplemente el ejercicio de mandar aseveraciones acerca del futuro, sino que se trata de dotarlas de algún tipo de argumento que a vos te convenza, que son datos, que son experiencias, que son el principio de autoridad, lo que sea. Entonces, justamente mucho de la tarea del pronóstico serio, si vamos al caso, es acompañar a los pronósticos de algún argumento convincente de, bueno, mira, estas son las razones por las cuales yo confío en este pronóstico, y también intentar acompañar a esos pronósticos de un margen de error. Entonces, en definitiva, hay ciertos aspectos de la economía y de la política que tienen un margen de error enorme y otros que tienen un margen de error muy pequeñito. Entonces, eso lamentablemente es caso por caso, ¿no? Y después hay otra cosa, por paradójico que resulte, hay ciertos aspectos de la vida cotidiana, en particular en la política o la economía, en donde una predicción confiable es que son impredecibles. O sea, por paradójico que suena, el problema se mueve la cola. O sea, por ejemplo, no sé, yo lo cuento en el libro, ¿no? ¿A dónde se va a tirar un arquero en un penal o a dónde va a patear un delantero un penal? Es un evento esencialmente impredecible. Pero no es que uno no puede predecir porque es un ignorante, porque le faltan datos o porque faltan algoritmos, sino cuando uno se pone a pensar en el hecho de patear un penal, en el hecho de atajar un penal, con datos, con algoritmos, con matemática, con todo lo que sea, la conclusión que uno va a sacar es que esos eventos están diseñados para ser impredecibles. ¿Ok? O sea, en definitiva, ahí la impredecibilidad no viene de que te faltan datos, de que no tenemos experiencia o de que no sabemos, sino del hecho de que tenemos datos y el hecho de que sabemos nos hace concluir que esos fenómenos son esencialmente impredecibles. Algo parecido pasa con los precios de las acciones. Insisto, los precios de las acciones están gobernados por cierta lógica que hace que la propia dinámica del mercado hace que predecir el precio de las acciones o de los activos en general es una tarea hiper compleja. ¿Okay? Entonces, en definitiva, me parece que el principio de honestidad pone arriba de la mesa esta variedad de fenómenos donde hay ciertas cosas que se pueden predecir con relativa facilidad, hay cosas que son un poco más difíciles y hay cosas que son verdaderamente imposibles de predecir. Entonces yo creo que no me animaría a decirte que hay una regla que te digo, bueno, mira, esta es la cantidad de señal y ruido que hay en los pronósticos. En algunos se ha vuelto muy fácil, en otros es difícil y en otros no solo que es prácticamente imposible, sino que no se ha avanzado en nada. Digamos, no es más fácil ahora predecir qué va a pasar con un penal. Es igual de difícil que hace 50, 70, 80 años y ojalá que estemos grabando esto. Va a ser igual de difícil de acá a 70, 80 años. No se reduce el problema. O sea, no es que más datos o más algoritmos reducen el problema. Porque ahí la impredecibilidad es un fenómeno intrínseco al fenómeno. Ok, ahora sí, excelente. Ahora, solo para profundizar un poquito en esto, ¿por qué decís vos que, o sea, por qué por qué decís que es impredecible, que es inherentemente impredecible este tipo de cuestiones? O sea, algo como atajar un penal o ese tipo de Ah, cosas. porque contra todo lo que el mundo cree, o contra lo que o sea, muchas veces el rol de la ciencia es ir en contra de las intuiciones. Yo me imagino la primera persona a la que dijeron, mira, me parece que la Tierra no es plana. A ver, eso se da contra. Yo miro para el costado y me parece que la Tierra es plana. Entonces,
yo sospecho, me quiero poner en el lugar de cuando en algún momento a alguien se le ocurrió decir cosas como que la tierra no es plana, ¿no? Entonces, a ver, viste, el sentido común dice que hay estrategias para atajar penales y estrategias para patear penales. Pero cuando vos te fijas en los datos, en lo que hacen los jugadores profesionales, más allá de las anécdotas, resulta que ningún jugador profesional, ningún arquero profesional sigue ninguna estrategia adivinable. ¿Por qué? Porque seguirlas dar ventaja. ¿Ok? Si yo tuviese una estrategia para atajar penales que vos la pudieses adivinar, lo primero que voy a intentar hacer es no seguirla. Entonces, fíjate que fabriqué una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice el análisis de los datos, el sentido común y el análisis de la situación de atajar y patear un penal es que los arqueros profesionales incorporan una enorme dosis de azar. Es como si tirasen una moneda cada vez que van a tomar la decisión de qué hacer en un penal. Pero no porque son tontos o porque no saben qué hacer, sino justamente para no darle ventajas al rival. Entonces, en definitiva, fíjate que el hecho de patear un penal y el hecho de atajarlo, hay una dosis de azar que mete el arquero y el delantero para que no aparezca una estrategia adivinable. Esa dosis de azar en los mercados, en los precios de los activos, la meten los mercados. ¿Ok? O sea, en definitiva, por eso es que esos fenómenos tienen un azar que no tiene que ver con que nos faltan datos, con que nos faltan aspectos de la realidad, sino que la operatoria de patear penales, de hacer declaraciones en la política, de introducir un producto nuevo en el mercado, tienen ese componente azaroso que tiene que ver con la naturaleza estratégica que rige a los mercados, a la política, a patear penales. Eh, sí, la verdad que es sumamente interesante esto. Ahora, viendo que ese tipo de cuestiones son de naturaleza como impredecible, yo de vuelta, cuando pienso lo vamos a llevar al ámbito de la estadística como de predicciones de mayor magnitud, digamos, pero en el ámbito de lo humano, en general yo veo que hay como una inclinación como una inclinación de supervivencia, incluso a anticipar el futuro, digamos, como un proceso que ocurre naturalmente en términos cognitivos. Uno se trata de anticipar constantemente el futuro y, Ciertamente, es la actividad a la cual uno le está dedicando la mayor cantidad posible de tiempo. exacto. Pero a la vez siento como que eso en algunos casos puede justamente cubrirte o salvarte de alguna cuestión que se pueda estar aproximando en el tiempo, o también puede generarte ansiedad, o también puede generarte incluso ceguera con respecto a algo que tenés enfrente de la cara y no lo estás viendo, porque estás proyectando al futuro, digamos. Ya, Sí, hasta qué punto pasa, digo, en sistemas de pronóstico, de tipo, no sé, económico, político, lo que sea, de estar justamente enfocado o fijado incluso en la predicción del futuro del pronóstico, que de repente nos perdemos, no sé, cuestiones que son quizás de baja probabilidad, si se quiere, pero potencialmente de alto impacto y que tenemos alguna suerte de indicador quizás en el presente, pero lo estamos ignorando por estar fijados en anticiparnos a otra cuestión, digamos. sí, a ver, viste, no hay una forma trivial de transformar datos en información, ¿no? Entonces, yo creo que justamente una de las razones por las cuales yo escribí el libro es para mostrar si se quiere, este panorama en donde hay ciertos fenómenos en donde vale la pena invertir en hacer pronósticos, en confiar en ellos, en tenerlos en cuenta. Un ejemplo que yo cuento en el libro repetidas veces es lo que ha mejorado la calidad de los pronósticos meteorológicos en el corto plazo. ¿Ok? La meteorología dentro de un día, por ejemplo, ¿no? Que es lo que te permite evitar accidentes, resolver problemas de seguridad del transporte, etcétera, etcétera. Entonces, esos parámetros son tremendamente confiables. ¿Ok? Pero los pronósticos deportivos, por ejemplo, los pronósticos financieros, son muy complejos. Entonces, en definitiva, el libro yo cuento cómo uno debería esperar relativamente poco de ese tipo de pronósticos. Y después hay pronósticos, si se quiere, o predicciones que quizás en el corto plazo no andan bien, pero muy posiblemente dentro de poco tiempo mejoren mucho. Por ejemplo, la predicción de ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, en definitiva,
Me parece que, como con todo en el ámbito científico, y yo te diría como con todo, ¿no? Em, Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿funcionan los pronósticos? Bueno, mira, hay pronósticos que funcionan muy bien, otros que funcionan más o menos, otros que funcionan pésimo. Y lo importante no es tanto cómo funciona, si bien o mal, sino si estamos mejorando o no. Entonces, en el libro cuento que hay ciertas cosas en las cuales estamos mejorando muchísimo y otras en las cuales no estamos mejorando nada. Y peor aún, hay cosas que no estamos mejorando nada y que no deberíamos esperar mejorar algo. Entonces, yo creo que me parece que el desafío que tenemos como comunidad es separar y no hacer extrapolaciones del tipo porque se pudo avanzar en predecir el tránsito. Mañana vamos a mejorar de la misma manera en predecir qué va a pasar con el Mundial. Y mucha gente cree, bueno, si seguimos así, de acá a 20 años no se va a jugar más el Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque se lo van a predecir los algoritmos. Y no funcionan así las cosas. Pero no es que no funciona porque somos tontos, sino porque es la naturaleza estratégica del deporte la que hace que... A ver, lo interesante del fútbol eh, es que tiene una cota de impredecibilidad exacta. Si el fútbol fuese un poquitito más impredecible, sería un embole, es como ver a alguien tirar una moneda. ¿Está bien? Y si el fútbol fuese un poco más predecible, también sería un embole, es como, no sé, ver a alguien jugando al tatetí. Entonces, lo interesante del fútbol es que, si bien es altamente probable que un equipo tipo Boca, River, Racing, Independiente, lo que sea, le gane un equipo de la D, esa probabilidad no es uno. ¿Está bien? O sea, cuando empiezan los partidos pesa la historia, pesa la preparación, pesa, yo qué sé, el valor de los jugadores, pero hay un componente aleatorio enorme que hace que vos no puedas garantizar el resultado de ninguna manera empezando a ver el partido. Entonces, en definitiva, esos fenómenos que no son predecibles, bueno, menos mal que no son predecibles, porque le sacan la gracia al fútbol. Está bien, pero en definitiva no es que vamos en camino a poder predecirlo todo, de ninguna manera. Sí, sí, estoy de acuerdo y creo que en el ámbito justo del fútbol, como en cualquier otra cosa, como en gran parte parecería que lo que hace interesante a la vida es en cierto punto como ese aspecto como ingobernable, digamos, o imposible de anticipar, digamos, lo impredecible. Si bien la otra vez estaba hablando con otra persona que era más de experta en el ámbito de la ciencia de lo que es la felicidad o lo interesante incluso. Y es verdad que hay como cierto bienestar que viene justamente de avanzar hacia un objetivo o de justamente sentir o tener esta sensación de tener más control. Pero hay otra parte que viene del lado opuesto, que es básicamente sentir que uno tiene como, hay un cierto aspecto como de aventura de la cuestión o de impredictibilidad que hace a la vida interesante, digamos, en cualquiera de los ámbitos. Pero hay dos cosas con respecto a lo que dijiste que me gustaría, no me las quiero olvidar. Una que en un momento dijiste como que hay ámbitos en los que se está avanzando mucho y ámbitos en los que se está avanzando poco, que no es que una solución sirva para todos los ámbitos, digamos, como no caer en esa simplificación también. Pero crees que solo con el propósito de estar más avispado, más despabilado al respecto a las cuestiones, ¿hay algún ámbito que esté como sobre calificado o sobredimensionado en términos de funcionar y no funciona? ¿Algún ámbito donde el pronóstico parecería tener como estar funcionando, pero no está funcionando tan bien y que tenga como relevancia a pesar de no estar funcionando? Digamos, ¿hay algún ámbito en el que haya que tener cuidado o de curar mejor la información porque quizás los pronósticos no son lo suficientemente fieles, digamos? Sí, a ver, viste, lo cual es un problema tan científico como comunicacional, ¿no? Yo creo que en particular con los pronósticos económicos, que es una de las cosas a las que yo he dedicado casi toda mi energía, eh, se describen por lo que vos decís, ¿no? Hay dos cosas con respecto a los fenómenos económicos. Una es predecirlos y otra cosa es medirlos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Los fenómenos económicos tienen una enorme dosis de impredecibilidad, ¿no? Entonces, justamente me parece que lo que se trata, el principio de honestidad intelectual, consiste en hacer pronósticos, pero también reflejar la poca confiabilidad de ciertos pronósticos. Yo qué sé, por ejemplo, por ponerte un ejemplo tonto, eh, es medio obvio que va a venir una crisis y que va a venir una recuperación. ¿Por qué? Porque es una característica esencial de cualquier economía. Cualquier economía entra en periodo de crisis y sale.
No solo la economía argentina, sino la economía de Estados Unidos, la que vos quieras. Entonces, cuando viene alguien y te dice, no, porque va a haber una crisis, eso no es un pronóstico interesante. El pronóstico interesante es, ok, decime cuándo va a ocurrir una crisis y cuál va a ser su intensidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, predecir que en economía va a haber una crisis es como que predecir que va a venir la noche. Si todos los días viene la noche. Pero a diferencia de los fenómenos climatológicos, esos fenómenos son muy regulares. El tipo de crisis o de comportamiento cíclico que gobierna la economía es bastante irregular. Entonces, hablar de el argentino que predijo la crisis es una tontera, a menos que uno sea específico. O sea, yo estoy seguro que va a haber una crisis en Argentina y también que va a haber una recuperación. Lo que no tengo la menor idea es cuándo va a ocurrir la crisis, con qué intensidad y cuándo va a venir la recuperación. Entonces, en definitiva, me parece que el principio de responsabilidad tiene que ver justamente con hacer pronósticos en aquella parte de los comportamientos donde tiene sentido hacerlos, ¿no? Pero en definitiva, me parece que es más un principio de honestidad intelectual que otra cosa. Y la otra cosa que es muy importante es, una cosa muy distinta es, yo lo digo en el libro todo el tiempo, lo que es evaluable es el pronosticador, no el pronóstico. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Em, el pronóstico que es interesante es el que yo lo puedo evaluar entre 800 comillas antes de que un fenómeno ocurra. ¿Ok? O sea, que yo te digo, va a salir mañana el Colorado del 36 en la ruleta de Mar del Plata. Bueno, es interesante siempre y cuando antes de tirar la pelotita en la ruleta, yo te convenza de que eso es cierto o es falso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Que alguien diga va a subir el dólar y el dólar sube, eso ni valida ni refuta el pronóstico. ¿Por qué? Porque yo pude haberle pegado el pronóstico, porque tengo mucha experiencia, porque tengo muchos datos, porque tengo algoritmos, porque conozco, o simplemente porque tuve suerte. Entonces lo interesante del pronóstico que tiene que venir acompañado, como ya dijimos antes en la charla, cualquier pronóstico tiene que venir acompañado de una convicción que te sirva para la toma de decisiones antes de que el fenómeno ocurra. ¿Ok? Entonces, en definitiva, en el principio de honestidad intelectual, que decíamos que tiene que ver con dotar a los pronósticos de cierto margen de error, también está incluido el hecho de que cuando alguien le pega un pronóstico, intentar discernir por qué le pegó. Le pegó porque es un analista que tiene datos, que tiene información, que tiene una forma de procesarlos, o simplemente porque tuvo suerte. Entonces, un analista que hace que pronostica correctamente no es meramente una persona que le pega a los resultados, sino que es una persona que le pega sistemáticamente a los resultados y o que antes de que el resultado ocurra, tiene una forma de sostener ese pronóstico de forma convincente. Entonces, volvemos al principio de la charla. Lo interesante del pronóstico es que, por paradójico que sea, o que suene lo que voy a decir, vos tenés que poder validarlo antes de que un evento ocurra, no después. ¿Okay? O sea, que yo te diga, mira, el Papa va a ser pirulo. ¿Está bien? Y que mañana sea pirulo, eso no dice nada acerca de mi capacidad predictiva. ¿Está bien? En todo caso, dirá algo acerca de mi capacidad predictiva. No que yo le pegue o no le pegue, sino yo ahora, que no sabemos quién va a ser el Papa, te puedo decir, va a ser el Papa por estas razones, por estas otras, o por, no sé, yo baso mi pronóstico en estas cosas. Entonces, en definitiva, misteriosamente el pronóstico hay que hacerlo en el presente con datos del pasado y justificarlo con la información del presente. Justificar el pronóstico con la información del futuro es o irrelevante o ridículo. Sí. Uh, Ahí te escucho. Ahí está. Perdón, sí, excelente. 100%. A lo que voy es que con respecto justo a este mismo tema, que de vuelta, parece que estoy dando vueltas en torno como a un mismo ámbito. A mí lo que me resulta difícil, y creo que quizás un montón de personas también, la verdad es que no lo sé, sé que con personas se ha hablado, pero lo que voy es, como en un ecosistema como como exceso de información, de desinformación, de lo que vos quieras. Justamente más a favor de lo que vos decís de analizar como al pronosticador, digamos, que al pronóstico en sí. Pero digo, ¿cómo hace incluso la persona que se dedica a hacer esto? Me da curiosidad, como en un ámbito
de tanta información, de tantas fuentes que dicen que presentan distintos datos frente al mismo tipo de fenómeno o al mismo fenómeno incluso. ¿Cómo es que se cura hoy en día la información? ¿O cómo podemos nosotros, como personas normales, digamos, confiar en algún tipo de pronóstico? O sea, porque nada, es algo que me resulta, a mí me da curiosidad, me resulta difícil y me gustaría saber qué pensás vos al respecto. Mira, a ver, varias cosas. Primero, una cosa es información, otra cosa es datos. Lo que tenemos nosotros ahora es un montón de datos. Información no me consta. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? A cualquier adulto mayor que tiene problema de presión alta le dicen que se mide la presión una vez al día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque o sea, lo que tenés que hacer, si vos sos un adulto mayor que tiene presión alta, es consultar a un cardiólogo. Y lo que te va a decir cualquier cardiólogo es, mirá, viste, si vos estás bien medicado en condiciones normales, te tenés que medir la presión una vez por día, no cada 10 minutos. ¿Por qué? Porque estás agregando datos pero no información. ¿Ok? O sea, en ese caso yo si me mido la presión cada 10 minutos estoy agregando datos que están agregando más ruido que señal. ¿Ok? Es como que, bueno, más bien que hay estudios que requieren medirte la presión constantemente, pero eso lo maneja en ciertas circunstancias un médico. Entonces, te pongo un ejemplo bastante trivial. No tiene sentido medir la pobreza en forma diaria. ¿Ok? Lo único que hace lo único suponete que pudiésemos medir la pobreza en forma diaria. No, hoy la pobreza subió tanto, mañana bajó tanto. La pobreza, entendida como tal, es un fenómeno que tiene un movimiento relativamente lento. Entonces, en el corto plazo, una medición de la diaria de la pobreza, lo único que hace es generar barullo. ¿Ok? Imagínate que hubiese una medición diaria de la pobreza, ¿no? Hoy la pobreza subió 0.001, ayer bajó, es puro barullo eso, ¿está bien? Entonces, en definitiva, a la larga, la pregunta que vos me haces tiene que ver con cómo hacen las sociedades para convencerse de los pronósticos. O sea, yo creo que el hecho de dejarse convencer o no por los pronósticos no es una tarea individual, es una tarea colectiva. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? Vos ponete a pensar en las razones por las cuales vos confías en tu médico. Bueno, no es porque vos confías en tu médico, sino porque existe un equilibrio comunal en donde la comunidad confía en los médicos, en las instituciones que lo forman, y vos confías en ciertas cosas. Entonces, en definitiva, la confiabilidad de las mediciones económicas, la confiabilidad de ciertos pronósticos, tiene que ver con cómo como sociedad nos comportemos con eso. Entonces, en definitiva, me parece que está en la responsabilidad de todos, eh, los que trabajamos con técnicas, los que trabajan con información, los que trabajan con medios, los que trabajan con política, de decir, mira, viste, esto tiene un componente de información, esto nada más tiene un componente de ruido. ¿Ok? Fíjate lo que pasa con la medición de la inflación, ¿no? Si vos tenés una institución como el INDEC que hace bien su trabajo, tenés un conjunto de analistas que están viendo qué es lo que hace el INDEC, tenés un conjunto de periodistas que comunican lo que hace el INDEC, de lo que deberíamos hablar es de la inflación, no de la medición de la inflación. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Entonces, justamente lo que hace que la discusión pase de la medición de la inflación a la inflación es que nos ponemos todos de acuerdo, para bien vamos a decirle, en que la inflación está bien medida, entonces pasamos a discutir por qué hay inflación. Pero en definitiva, volvemos a una cosa que te decía antes, los pronósticos, las mediciones de fenómenos sociales o económicos son un fenómeno comunitario. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿No? Quizás vos sos demasiado joven, pero yo tomo remedios y yo no leo los prospectos de los remedios. ¿Ok? Pero no es que no los leo porque soy irresponsable, sino porque están escritos para mí. Los prospectos están escritos para los médicos y por los abogados. Entonces yo lo que invierto es en desarrollar una confianza con el médico clínico que me atiende. Entonces, en definitiva, yo le traslado ese trabajo ni siquiera a la comunidad organizada. Mirá, yo que sé, habrá una facultad de medicina, un ejercicio profesional de la medicina que hace que una persona que está en condiciones de recetarte un remedio tiene la facultad para hacerlo. Si yo tuviese que andar evaluando a mi médico cada cosa que dice y no dice, bueno, tendría que estudiar medicina yo mismo. ¿Ok? Entonces, con esto en escala pasa una cosa parecida. La evaluación de un fenómeno predictivo sistemático tiene que estar en manos de una comunidad, no de una persona.
A ver, te pongo un ejemplo viejo. Hasta hace 60 años nadie que no sea un técnico, un piloto de avión, confiaba en los pronósticos meteorológicos, eran cosas mandinga. ¿Ok? Entonces, lo que han hecho los servicios meteorológicos internacionales es invertir una tremenda cantidad de recursos en mejorar la tecnología de hacer pronósticos, computadoras, sensores, radar y lo que vos quieras, pero también han invertido una gran cantidad de recursos en comunicar correctamente. O sea, el Servicio Meteorológico Nacional invierte mucha energía no solo en las cuestiones de la meteorología, que las entienden muy pocas personas, pero también tienen que invertir en cómo comunicar correctamente. Entonces, en definitiva, no es, dicho de otra forma, el fenómeno, el negocio del pronóstico que sirve, no es un fenómeno puramente estadístico ni técnico. Tiene un enorme componente técnico, matemático, algorítmico, pero tiene iguales dosis de características de ser un fenómeno comunitario y comunicacional. Totalmente, totalmente. Y medio que recae sobre lo mismo que decías al principio, sobre en algún punto como curarlo a través de la transparencia y de aclarar el hecho de que la información en algún punto tiene como un margen de error dentro de todo. Pero nada, a mí me parece justamente que vos hablás de la cuestión de la confianza y siento que quizás la desconfianza fue algo que fue creciendo con el tiempo y que empezó a ver con muchos datos. Voy a corregirme, no decir información, sino datos de distinto tipo, de distinto grado como de curación, digamos, si se quiere, o de análisis. Y creo que nada, que en algún punto eso a la gente la confunde y que la hace también más Sí, propensa a recaer en cuestiones mal informadas, en soluciones rápidas que aparentan algún tipo de solidez o robustez cuando en realidad están mal mira, fundamentadas. la forma que yo tengo para referir a ese fenómeno es, para mí no es correcto pensar que hay pronósticos buenos o malos. Para mí hay pronósticos útiles e inútiles. Entonces, en definitiva, la desconfianza de la gente no tiene que ver con que el pronóstico sea malo o bueno, sino que no le sirve para nada. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, eventualmente un pronóstico que nadie usa es idéntico a un pronóstico malo, más allá de que funcione o no funcione. O sea, en definitiva, la gente lo que está esperando es que el pronóstico, como decir, le baje la incertidumbre, le sirva para tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, en definitiva, no se va a pensar en la siguiente cosa. Creo reventar. En un lugar como Buenos Aires, el pronóstico meteorológico de corto plazo anda muy bien. Si te dice que va a llover, es muy posible que llueva. Y si te dice que no va a llover, es muy posible que no llueva. La gente tiende a creer que no funciona bien porque no saca la cuenta correctamente. Eso es un sesgo, si se quiere, una especie de sesgo de comportamiento, ¿no? Vos tendés a acordarte cuando el pronóstico no funcionó y tendés a olvidarte cuando el pronóstico funcionó. O sea, ¿qué quiero decir con esto, no? Si todos los días el pronóstico meteorológico dice una cosa y funciona, el día que vos te pones a tuitear es el día que el pronóstico meteorológico te dijo que iba a llover y vos llevaste un paraguas al divino botón. ¿Está bien? Pasa lo mismo con los referís. Insisto, la gente va a la cancha e insulta al referí cuando se equivoca. Pero no, nadie, yo nunca escuché cantitos a favor del referí porque hizo bien su trabajo. Entonces, en definitiva, los medios hablan de los referí cuando hacen mal su trabajo, pero no hablan de los referís cuando hacen bien su trabajo. Entonces, cuando vos sacás esa cuenta mal hecha, te parece que todos los referís son un desastre y que el servicio meteorológico no funciona. Pero insisto, eso tiene que ver con un sesgo cognitivo. Entonces, en definitiva, vos fíjate que la relevancia de un servicio de pronósticos como el Servicio Meteorológico Nacional tiene que ver con que a vos te sirva para tomar una decisión. Hiciste una decisión personal que tiene que ver con, yo qué sé, llevar un paraguas o no llevarla, o una decisión más profunda que le sirve, no sé, a un transportista decidir si ir por una ruta o por otra para evitar una inundación. O al sistema de transporte si conviene cerrar un aeropuerto o abrirlo. O sea, en definitiva, el pronóstico, yo, más allá de que es fácil sacar de contexto esta frase, ¿no? Yo no creo que el pronóstico sea bueno o malo, en todo caso es útil e inútil. Sí, totalmente. No, pero incluso por eso yo te decía, incluso en ese mismo ámbito de si es o no un pronóstico que es útil o no, o útil o inútil para que una persona tome una decisión, incluso en ese caso donde son ese tipo de pronósticos que deberían sernos útiles para tomar decisiones, a veces parecerían estar como, digo, parecería haber como mil voces que son disonantes al respecto de cuál es el dato o la información correcta.
Y nada, me generaba como esa curiosidad, porque me resulta que es difícil de navegar el ecosistema en sí mismo de datos e información, digamos, hoy en día. Sí, a ver, todos los libros que yo escribí tienen que ver con esa es la pregunta que yo intento, o sea, yo ya escribí 6 libros de divulgación y todos giran alrededor de la misma pregunta. ¿Dónde es que los datos nos están ayudando? ¿Dónde es que nos podrían ayudar? ¿Dónde es que no nos va a ayudar en absoluto? Entonces, justamente si me preguntas, che, ¿por qué escribís estos libros? Porque me parece que la gente a veces confía muy poco en los datos cuando tendría que confiar mucho más. Y exactamente al revés, a veces confía demasiado en los datos cuando yo no confiaría. Entonces, se trata de ser inteligente, ¿no? O sea, mucha gente me dice, bueno, por ponerte de acuerdo. No, 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 no. Me parece que yo lo que intento hacer en mis libros y en mi actividad profesional es reflejar la complejidad de la realidad en donde hay cosas que son fáciles, hay cosas que son difíciles y hay cosas que ni sabemos cómo son. Entonces, justamente me parece que lo que pasamos en los últimos años, yo creo que ya estamos pasando un poquito esta etapa, es esta etapa donde sobreconfiamos en los datos, ¿no? Ahora los datos te van a decir todo. Me parece que ahora la gente ya aprendió, bueno, mira, sí, hay cosas que no. Entonces, justamente en los libros que yo he escrito, intento poner arriba de la mesa dónde es que están las cosas donde los datos nos ayudan, dónde es que están las cosas donde los datos no ayudan en nada, y dónde es que hay fenómenos donde los datos lo que hacen es meter ruido. Sí, sí, totalmente. Como que, y esto me trae un poco al tema como de la inteligencia artificial y demás, donde parecería como que siempre tenemos una especie de inclinación o un apetito por como terciarizar como esta participación justamente intelectual en nuestra toma de decisiones, porque como que mientras más podamos como terciarizar todo esto que es como o confiar en alguien o confiar en una institución o confiar en los medios o confiar en un dato o ahora de repente confiar en que las respuestas de la inteligencia artificial van a poder resolver todo tipo de problemas humanos, digamos. En algún punto es gracioso porque también a la vez reflejan que en algún punto vas a tener que participar siempre para curar, digamos, vas a tener que estar como mediador de la información siempre y tener como esa especie como de soberanía individual de en algún punto hacerte cargo y responsable de tus propias acciones y decisiones, digamos. Eh, Ahora, con respecto a eso, justamente, no sé hasta qué punto considerás que está afectando o incluso ayudando o asistiendo de alguna manera el uso de inteligencia artificial o incluso de la computación cuántica en el ámbito de lo que son pronósticos, predicciones y demás. Hay algún cambio relevante, digamos, o vamos a estar como, va a seguir pasando más de lo mismo, digamos? ¿Considerás que va a haber alguna ayuda significativa? Sí, a ver, volvemos siempre sobre lo mismo. En algunas dimensiones yo te diría que sí, en otras no lo sé, no tengo la menor idea, y en otras te apuesto que no. Yo qué sé, por ejemplo, los pronósticos meteorológicos, las últimas investigaciones están dando que los pronósticos que hace la inteligencia artificial están mm, eh, igualando en su capacidad predictiva los que hacen los sistemas expertos que conocen cómo funciona el clima, ¿no? Eh, entonces, en definitiva, muy posiblemente eso ayuda a mejorar la capacidad predictiva en el corto plazo del tiempo, ¿no? Ahora, en el mediano plazo no lo sé. Y con la finanza pasa exactamente lo mismo, con la economía pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay hasta algunos estudios recientes que muestran que los pronósticos de la inflación están igualando a la capacidad predictiva de los comités de expertos. Eso tiene una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que, insisto, la inteligencia artificial está equiparando la capacidad productiva de los comités de expertos. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Los dos predicen más o menos mal. ¿Ok? O sea, los dos predicen iguales, pero la inflación es un bicho lo suficientemente complejo como para que tanto la inteligencia artificial como a los humanos le cueste. Entonces, en definitiva, por un lado, la inteligencia artificial en los pronósticos inflacionarios está igualando la performance humana, pero es igual de macabra. Entonces, en definitiva, yo creo que la inteligencia artificial, como todo, me parece que la pregunta es hasta qué punto complementa, hasta qué punto sustituye. Muchísimos de los avances que se hicieron en pronósticos financieros, en pronósticos meteorológicos, tiene que ver con la interacción de las computadoras con cierta capacidad creativa que tienen los humanos, ¿no? Entonces, justamente
La gente que hace pronósticos financieros económicos, además de tener una gran capacidad de procesamiento, tiene una capacidad de ver las cosas que es muy difícil de racionalizar. Entonces, en definitiva, eh, me parece que la pregunta que uno tiene que hacer es hasta qué punto estas tecnologías como la inteligencia artificial eh, complementan y o sustituyen otro tipo de conocimiento en donde durante mucho tiempo tuvimos muchísimas ventajas. Sí, sí, totalmente. La otra vez estaba teniendo una conversación con respecto a la aplicación de inteligencia artificial adentro del ámbito, digamos, de la medicina particularmente. Y surgieron este tipo de cuestiones donde claramente es muy útil, pero en algún punto parecería que también, como esta capacidad de lo que vos decías, de como en algún punto va a estar la persona siempre participando, de curar la información en algún punto y de tomando, de participar de su toma de decisiones, de saber cuándo es útil y cuándo es inútil incorporar este tipo de datos. Y cómo en algún punto digo, sirve, en otro punto si es algo mediocre, podríamos decir que si tenés a alguien dentro de la medicina que tiene con más una capacidad un poco inferior, digamos, que ya termina derivando quizás parte de su trabajo a decisiones que puede llegar a tomar algo como inteligencia artificial, incluso tendiendo a generar más errores a largo plazo, porque es como simplemente un derivar mi propio trabajo, mi participación en el problema a una inteligencia externa. Pero en otro ámbito, a un médico podríamos decir que estaría subiendo la vara para poder desarrollar como esta capacidad de distinguir qué información es correcta y qué información es incorrecta. Como parecería generar como una demanda para desarrollar más capacidades de discernimiento con respecto al complemento a la inteligencia artificial, cosa que es interesante, quizás en el ámbito de la economía o la política también podría pasar lo mismo, que es como simplemente eh, demandar un aumento de las capacidades de discernimiento de la información, digamos. Eh, Ahora, con respecto a eso que estábamos hablando antes, que es básicamente la cuestión de medir y de pronosticar y demás. Dentro de todo tu viaje, todo tu análisis y todos tus libros con respecto a este tipo de temas, ¿hay algún aspecto en particular que vos hayas llegado a notar que le escapa completo a la pronosticación o incluso a ser medido, digamos? ¿Considerás que hay algo de la realidad que escapa a la posibilidad de ser medido o estudiado en términos cuantitativos, si se quiere? A ver, es medio raro eso, porque es una buena pregunta. Em, yo creo que todo aspecto es potencialmente medible. Pasa que hay cosas que son muy difíciles de hacer, ¿no? Y ahí es donde ha habido avances notables, insisto, cosas que nosotros jurábamos y perjurábamos hace 30 años que no se podían medir. Ahora resulta que se pueden medir mucho mejor. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, uno nunca sabe hasta qué punto la capacidad de medir cosas o no medirlas es una cuestión operativa o es una cuestión esencial. Yo qué sé, por ejemplo, hace 40 años se decía no porque las preferencias de la gente. Bueno, resulta que ahora, a ver, vos imaginate que antes vos veías si una persona compraba o no compraba una cosa. Eso es todo lo que vos podías medir con una encuesta, etcétera, etcétera. Ahora resulta que si vos tenés acceso a eBay, a Mercado Libre, a Amazon, bueno, podés ver no solo si una gente compra o no compra, sino todo el proceso decisorio que lleva a una persona a comprar o no comprar. O sea, vos podrías perseguir todo lo que vos hiciste o dejaste de hacer que te llevó a comprarte una afeitadora. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Mira, yo estuve revisando un montón de afeitadoras, después me aburrí, me fui a ver, yo qué sé, peines, después me fui a ver maquinita para afeitarme, después crema, y después de andar por todas partes, a último momento digo, ok, clip, compro una afeitadora. O al revés, en un momento digo, no, me aburrí y no compro nada. ¿Ok? Entonces ahora resulta que tenés una especie de visita guiada no solo a lo que la gente hace, sino casi que tenés una visita guiada a lo que la gente pudo haber hecho o a todo el caminito que hizo la gente para tomar una decisión. Como científicos sociales, nosotros pensábamos hace 50 años que nunca íbamos a ver eso. O sea que en definitiva la sucesión de clics que te llevan en eBay, en Amazon, en Mercado Libre a comprar una cosa, es una especie de visita guiada al proceso decisorio de la toma de decisiones. Entonces, que se nos haya abierto esa caja de Pandora me permite pensar la pucha, la cantidad de cosas que podemos medir que hasta hace 30 años pensamos que eran inmedibles. Entonces, que las cosas sean medibles o no medibles en cierto sentido es una cuestión de grado, ¿no? Ahora, por lo que te decía antes, hay ciertas cosas que más allá que se puedan medir o no son inagarrables con los datos. Insisto, los penales.
Una cosa que yo cuento, por ponerte un ejemplo tonto, que yo cuento en el libro, juntame los datos de todos los penales que patean, los datos que vos puedas juntar de los penales pasados, no te sirven para nada para el penal futuro. Hay un trabajo de Ignacio Palacios Huerta que el tipo se dedicó a perseguir todos los penales que pateó en su historia Diego Armando Maradona. Y una de las cosas que concluye él es que Maradona pateaba un penal y vos no tenías forma de sacarle la ficha. No a Maradona, sino a cualquier jugador profesional. No tenés forma de sacarle la ficha. La consecuencia nefasta de eso es que vos te podés pasar mirando todo tipo de video y no vas a adivinar el próximo penal. Pero no porque sos tonto o porque te faltan datos, sino porque el arquero está haciendo todo lo posible para que vos no se lo adivines. En particular no te está dando información que vos puedas utilizar. O sea, en definitiva se está comportando racionalmente. Entonces esos fenómenos no es que no se pueden medir, sino que no tiene sentido medirlos. ¿Ok? Más bien que se puede medir qué hace etcétera, qué hace un arquero, qué hace un delantero, pero un poco lo que te dice la lógica de los penales es que no tiene mucho sentido andar midiéndolo. Eso es lo que quiero decir. Sí, sí, totalmente. Había un caso que habías contado vos hablando de esto estabas hablando recién como del comportamiento del usuario, hasta qué punto cuántos más datos podés tener ahora que antes, digamos, en todo el, como el journey, el viaje del consumidor, digamos. Y había un caso que habías hablado vos, no me acuerdo dónde, de algo que había pasado con Google Trends Sí. cómo era ese caso? Pues me gustaría... No, el problema es este, ¿viste? En el hecho de medir un fenómeno, de traquearlo, vos puedes tener un montón de objetivos, ¿no? Eso fue un caso iniciático de éxito de Big Data en donde em, a, a los mecanismos, a los organismos oficiales, le tomaba unas 2 semanas procesar el traqueo de una pandemia, en ese momento era la gripe A, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, vos juntas datos de unidades hospitalarias en los Estados Unidos, que te dicen más o menos dónde hay más casos de gripe, por decir una cosa. Eso tarda unas 2 semanas en ir a una oficina central, procesar, te dice, no, mira, acá en el estado de Illinois hay más casos de gripe A que andás a ver en qué otro estado, ¿no? Y lo que armó la empresa Google es un tracker basado en la intensidad de búsqueda. ¿Qué significa eso? Bueno, si vos entraste a Amazon o a Google y buscás, che, tengo frío, ¿dónde puedo comprar una bufanda? Bueno, eso debería estar asociado a que hay bastante más chance que vos tengas gripe. Entonces, ¿qué es lo que hizo Google en su momento? Es armar un tracker de gripe A asociándolo a la intensidad de búsqueda de cosas que tienen que ver con la gripe. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de eso? Se puede procesar prácticamente en tiempo real. O sea, suena David contra Goliat. Resulta que utilizando el tracker de Google, básicamente traqueando la intensidad de búsqueda de cosas relacionadas con la gripe, vos podés producir un tracker, o sea, algo que sigue a la gripe A prácticamente de un día para el otro y le estás ganando en 14 días a lo que hace la oficina de estadística más grande del mundo. ¿Okay? Y eso se vendió en su momento como un éxito de Big Data. Fíjate que Big Data, unos algoritmos escritos de una manera bastante tosca, le permiten ganarle 14 días al sistema estadístico más desarrollado del universo. ¿No? En una pandemia, como lo hemos experimentado lamentablemente, 14 días de rezago es letal. Es letal. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, resulta que, ¿por qué es que el tracker empieza a andar relativamente mal? Bueno, porque a Google se le mezclaron los objetivos. ¿Está bien? O sea, una cosa es predecir la pandemia y otra cosa es decir, mira, resulta que ahora que yo me di cuenta cómo funciona el algoritmo, una cosa que yo podría hacer es utilizar mi propio algoritmo para ver si te puedo vender bufandas. ¿Ok? O para ver si te puedo vender remedio. Entonces, en definitiva, si cada vez que vos buscas, yo qué sé, tengo frío, ¿dónde puedo poner una bufanda? Yo te empiezo a poner avisos yo qué sé, campera, por ejemplo, y además te pongo, no sé, viste, un remedio para, no sé, un ibuprofeno. Bueno, espuriamente yo te retengo en la búsqueda. ¿Está bien? Entonces, es como que vos me haces creer que estás buscando más cosas relacionadas con la gripe A, pero en realidad estás buscando más cosas porque yo te estoy haciendo buscar más cosas, porque me beneficio del hecho de que vos sigas buscando bufandas, ibuprofeno, etcétera, etcétera. Perdón, Entonces, ¿qué es lo que pasó con el tracker? Empezó a sobrepredecir gripe A.
Claro, claro, eso es lo que te iba a preguntar, si había pasado eso. O sea, vos empezó a interpretar que había más gripe A por el hecho de que estaba tratando de retener gente y parecía que había más tráfico relacionado a cuestiones tangenciales relacionadas a la Exactamente. gripe. Es un Pero eso típico tiene que ver caso con que de incentivo perverso, ese tipo de cuestiones, como el caso de las cobras en India y ese tipo de cuestiones. ¿Lo conoces ese caso? a ver, viste, Google no es una institución benéfica, ni siquiera es una oficina estadística, entonces se le mezclaron los objetivos, ¿ok? O sea, si fuese por el objetivo de predecir la gripe A, tendría que haber dejado el algoritmo tal como estaba, más o menos, hacer algunas correcciones con respecto a la capacidad de precisión del algoritmo. Pero ellos mucha gente empezó a modificar el algoritmo con otro objetivo que no tiene nada que ver con predecir, sino con modificar ciertas conductas. ¿Está bien? Entonces te mezcla una cosa con la otra, ¿no? Y esto tuvo, no me acuerdo del caso, no sé mucho, pero tuvo algún tipo de consecuencia relevante en algún ámbito, o fue simplemente una mala medición una mala representación de la No, realidad. tuvo una consecuencia bastante severa, que es que muestra hasta qué punto vos necesitas oficinas estadísticas públicas, estatales, eh, para proveer ciertas estadísticas sociales. ¿Por qué? Porque no se confunden los objetivos. ¿Ok? O sea, imagínate si el Servicio Meteorológico Nacional entrase en algún tipo de contubernio con los vendedores de paraguas. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, si los vendedores de paraguas empiezan a financiar al Servicio Meteorológico Nacional y le tuercen los objetivos, entonces resulta que al Servicio Meteorológico Nacional le conviene pronosticar que llueve todos los días. ¿Ok? Entonces, por eso es que vos necesitas cierta protección social de que a una oficina que se dedica a medir o a pronosticar no le cambie los objetivos en forma espuria. No, es excelente. Sí, no, esos casos de como de incentivos perversos me fascinan, la verdad. Hay un millón, son todos buenísimos, este es particularmente interesante. Sí, Eh, pero además tenés otra cosa que es muy importante, ¿no? En lo que tiene que ver con los pronósticos o con las estadísticas sociales, además de que no te cambien los objetivos, vos necesitas un criterio de estabilidad en el tiempo. ¿Qué significa eso? Está pasando con la inflación ahora, pasa siempre que en pos de mejorar la calidad de la estimación vos cambias el método. Y eso tiene un costado que es positivo y un costado que es negativo. El que es positivo es que estás cambiando una herramienta para bien, si vamos al caso. ¿Cuál es el negativo? Es que perdiste la capacidad de comparar. Entonces, uno de los servicios que brinda una oficina pública de medición es la estabilidad de las tecnologías de medición, que es lo que te habilita la comparación. ¿Ok? Entonces, justamente lo que debería manejar una oficina pública de pronósticos o una oficina pública de medición es velar por esta especie de trade-off en donde si yo cambio las mediciones todas las semanas, pierdo la comparación, pero si yo no las cambio, termino midiendo mal las cosas. Entonces, es un enorme compromiso, es muy delicado manejar ese equilibrio. sí, y también de diseñar un método lo suficientemente robusto como para durar en el tiempo sin la necesidad de una alteración a medio camino, digamos. Totalmente. A ver, vos decime cualquier fenómeno político, social, económico, meteorológico, médico, el que a vos se te ocurra, y hay 500.000 formas de medirlo. ¿Está bien? Entonces, la que se utiliza en la práctica, primero es algo sujeto a debate, y segundo, la que termina ganando, de repente no es la mejor en una dimensión, pero es mejor en la otra. Yo qué sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo bastante tonto, la forma en la cual, tonto de un punto de vista comunicacional, ¿no? Eh, la forma en la cual nosotros medimos la pobreza monetaria, lo que se llama la pobreza, es el índice de pobreza, y entre los que nos dedicamos a esto sabemos que hay otras formas, si se quiere, más finas de medir la pobreza. ¿Cuál es el problema que tienen esas formas? Son muy difíciles de comunicar. Entonces, en definitiva, si fuese por los analistas de la pobreza, nosotros mediríamos, por ejemplo, lo que se llama la profundidad de la pobreza. Pero es mucho más difícil de comunicar. Entonces, en la cabeza de una persona que diseña estadísticas públicas, un objetivo es convencer a los nerds como yo que se dedican a esto, pero también tiene que convencer a la gente, a los votantes, a los periodistas, a, eh, a los políticos, si vamos al caso. Entonces, en definitiva, detrás de cualquier medición
hay una cantidad enorme de mediciones alternativas y justamente lo que tiene que hacer una oficina de medición es elegir aquella que funciona de la mejor manera en un montón de dimensiones. ¿Okay? Ninguna medida es indiscutible. Ok, entonces este es otro, sería otro, digamos, otro trade-off, particularmente de encontrar como un punto medio entre el método particularmente y hasta qué punto representa la realidad con fidelidad, digamos, y hasta qué punto es comunicable. Totalmente. A ver, eso está muy poco estudiado en los cursos técnicos, ¿no? Y es un problema tremendo, ¿no? Una estadística que nadie usa no sirve para nada. ¿Ok? Entonces, mm, estas estadísticas, estos pronósticos, tienen que pasar el filtro de que a la gente las convencen. Y a la gente las cosas raras no le gustan. ¿Okay? No le gustan a los periodistas, no le gustan a los votantes, no le gustan a nadie. Ni a los científicos les gusta. Entonces, te pongo el ejemplo más idiota que se me ocurre. Todo el mundo piensa en términos de promedios. La nota de los chicos es el promedio. Mira, este es mi promedio. ¿Ok? Y resulta que de un punto de vista estadístico, a los que nos dedicamos a la estadística, el promedio no nos gusta, tiene 800 contras. Hay otras formas de calcular, de representar datos que no son el promedio, que de un punto de vista de todos los libros que yo tengo en mi casa son mejores. ¿Cuál es el problema? Son difíciles de computar y de comunicar. Entonces el promedio gana, no es porque es el mejor de un punto de vista estadístico. Si vos te metes en la Facultad de Ciencias Exactas y te dicen, che, ¿hay mejores mediciones que el promedio? Sí, 400 hay. Y la pregunta es, ¿por qué la gente usa el promedio? Y la respuesta no es porque son todos unos idiotas, sino porque el promedio tiene ciertas ventajas culturales y comunicacionales que lo hacen prevaleciente. Y esa es la historia de la técnica. La técnica que gana, desde un punto de vista estrictamente técnico, nunca es la mejor, sino que gana porque existe cierto acuerdo comunal que la hace deseable, de un punto de vista técnico, pero también de un punto de vista comunicación, de un punto de vista transparente. Pensate en la siguiente cosa. La forma en la cual se mide la pobreza es bastante, entre comillas, transparente. O sea, si te metes en el INDEC hay una metodología que te dice qué datos se meten dónde, qué operación se hace, y si vos bajás la palanca, sale la tasa de pobreza. A tal punto que hay muchos analistas que computan mediciones alternativas de pobreza, como la gente de la UCA, como Martín González Rosada, como Leopoldo Tanaroni del CELAS, y justamente que se utilice esa metodología hace que sea monitoreable y replicable por un montón de gente. Ahora, suponete que yo descubro un hiperalgoritmo de redes neuronales, de bla, 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 en donde yo bajo la palanca y sale, mira, la pobreza en Argentina es 87%. ¿Está bien? Y yo te muestro teoremas, te hago todo que te dice, no, este algoritmo súper oscuro mide la pobreza. Bueno, a larga la medición de la pobreza pasa por convencer a la población de que crean en mí. Y vos me haces montoncito, pero ¿por qué tengo que creer en vos? Entonces, en definitiva, las mediciones que terminan ganando no son necesariamente las mejores de un punto de vista técnico, sino que también satisfacen un punto de vista de comunicacional, de transparencia, de claridad y sobre todo de reproducibilidad. No, es excelente este tema. Me resulta como inevitable caer como como en algún punto, como si tiras de esa soga, parecería ser como que la verdad sobre un asunto, digamos, está como subordinado o resulta inferior la verdad a una capacidad de representar narrativamente una realidad, digamos, o al carisma Bueno, o a la oratoria, digamos, sí, o el pero, discurso. pero así es la historia de la ciencia. Sí, O sea, lo que te tiene que dejar leer la historia de la sí. ciencia es que a la larga la ciencia es una especie de narrativa. Insisto, es la sensación que tenía Galileo cuando decía, bueno, sin embargo se mueve. ¿Ok? A la larga la ciencia tiene un enorme componente de narrativa, compleja, encorsetada de alguna manera, pero insisto, es posiblemente la discusión filosófica más profunda que existe, hasta qué punto, qué es más real, la realidad o las representaciones que uno tiene de la realidad, ¿no? Entonces, en definitiva, esta discusión práctica no deja de tener un correlato profundo acerca de cómo es que nosotros percibimos el universo, ¿no?
Por eso es que yo insisto, mira, viste, la estadística no tiene pretensiones de ser verdadera o falsa, buena o mala, sino útil e inútil. La estadística que funciona es la que se usa, la inútil es la que no se usa, y lamentablemente o afortunadamente, la percepción de útil-inútil es una percepción comunal, no es que, que hay un grupo de estadísticos encerrados en una pieza que decidimos que es útil y que no es inútil. No, no, sin duda. Totalmente. Nada, me dejó pensando, sí, bien el debate de toda esta cuestión de la narrativa y la representación de la realidad. Da para mucho más y para una conversación demasiado larga. Pero nada, no te quiero quitar mucho más tiempo, Walter. La verdad que me pareció excelente Buenísimo. todo lo que compartiste y nada, me gustaría dejar quizás para la gente que quiera quizás seguir un poco más todo tu material, tu recorrido, tus contenidos, si quieren. ¿Dónde te pueden encontrar? O sea, nosotros vamos a compartir los libros y demás, pero en caso de que quieran seguir un poco más de cerca. Mira, a ver, yo soy googleable, tengo mi página, tengo mis libros, yo a mi labor científica como investigador, como profesor, le agrego esto de escribir hace unos más de 15 años un conjunto de artículos, libros, donde intento discutir estas cosas que son complejas, que son delicadas, utilizando el lenguaje completamente asequible, o sea, para leer o para procesar todo lo que yo he hecho como divulgador, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento, sino tener el tipo de curiosidad que vos tuviste en esta conversación. Y justamente son temas complejos, son temas delicados y son el objetivo de todos mis libros. Buenísimo, Walter. La verdad que yo te haría mil millones de preguntas más y la verdad que me quedó todo un libro con ganas de preguntarte todo lo de Borges, así que quizás en otro momento podemos hacer otra Buenísimo. y hablamos Cuando vos quieras. específicamente de eso. Muchas Cuando gracias vos por te parezca. sumarte, la verdad sos un maestro y muchas gracias por compartir todo lo que compartiste. Bueno, che, muchísimas gracias. Realmente nos queda mucho en el tintero, vamos a seguir hablando. Dale, muchas gracias, Walter. Chau, Te mando un abrazo. chau, Che, chau. gracias, ¿eh? Chau, chau.